Nuestras hermanas mujeres van a tener allí una reunión, sí, donde se explicaron cómo desarrollar esta festividad de Hanukkah, el encendido de las velas, cómo poner la menorá y también cómo cocinar sabrosos platillos. Son buenas cocineras nuestras hermanas, así que en esta fiesta vamos a tener la oportunidad de saborear esos platillos, ¿verdad? Así que alabamos y bendecimos al Eterno por el dinamismo de nuestras hermanas mujeres aquí en la comunidad Bet Yashua. Así de que esperamos de que celebrar Hanukkah con ese espíritu de agradecimiento y de reconocimiento de que el Eterno es el que provee todas las cosas, de que el Eterno es el que nos da el sustento a nosotros, de que de Él mana la vida, de que su amor y su misericordia siempre ha estado con nosotros. Aunque en medio de la turbulencia o en medio de cualquier situación que nosotros podamos vivir, debemos de tener siempre presente que Él está a nuestro lado. Estamos hablando, ayer hablamos o desarrollamos una plática sobre los antecedentes a la reinauguración del templo, a la rededicación del templo y también a la celebración de Hanukkah, la celebración de las luces, la celebración de las luminarias. Y habíamos hecho el enfoque de que cuando Antíoco Epifanes entra en el templo y lo violenta, tengo la plena seguridad, hermano, que lo que les voy a decir aquí, en realidad, analizando las actitudes de Antíoco Epifanes, sabemos de que él tenía un plan determinado. Siempre han existido los historiadores, siempre han existido las bibliotecas, siempre han habido archivos donde se registran los grandes acontecimientos. Y nosotros tenemos la plena seguridad que la toma de Jerusalén por Babilonia quedó registrada en los archivos de aquel entonces. La destrucción del templo. Y Antíoco, ese rey asirio griego, tenía conocimiento de esa historia. Por eso cuando él entra y se va al templo y lo profana, quiebra el altar, se lleva el candelabro, se lleva los utensilios, quema los rollos de la Torá. Hay un interés muy marcado en ese tipo de lucha. Él sabía que de alguna manera en el aspecto militar podía controlar al pueblo de Israel, pero también pasa a otro tipo de lucha. Los cabalistas emplean la palabra una guerra filosófica, pero le cambié un poquito. Creo que Antíoco Epifanes quiere desarrollar una guerra ideológica, una lucha de ideas, porque lo que usted piensa, eso es.
Y desde el momento que Antíoco Epifanes quiebra el altar, profana el templo, históricamente el templo quedó abandonado y se comenzó a llenar de maleza. Y la ciudad de Jerusalén comenzó a quedar desolada. Y en medio de su tarea de hacer cambiar el pensamiento del pueblo, es que llega a ese extremo y que los historiadores describen que Antíoco entra con violencia al templo, buscando cómo impresionar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel giraba alrededor del templo. Sabía lo que significaba el templo para el pueblo de Israel. Sabía lo que significaba para los hombres, para los ancianos, para las mujeres, para los niños. Y es por eso que desarrolla esa lucha que yo la considero ideológica. Antíoco Epifanes, lo que él quería era observar al pueblo de Israel ante el acontecimiento que él hace de profanar el templo y arrasar el templo. Analiza el pensamiento y contrarremete sobre el pensamiento de Israel. Analiza la idea de los sacerdotes, analiza la idea del pueblo y arremete contra esa idea. Cuando el pueblo de Israel se da cuenta de esto, llega a una conclusión, haciendo uso de lo que nosotros conocemos como el concebir la idea, concebir el pensamiento. Cuando nosotros decimos, conozco a esa persona y sé quién es porque esa persona proyectó algo hacia nosotros. ¿Qué cosa es propiamente una idea? Porque lo que Antíoco lo que busca es contrarrestar el pensamiento y contrarrestar la idea del pueblo. No me quiero meter ahorita, no tanto contrarrestar el sentimiento religioso, sino lo que él quiere es cambiar la mente del pueblo de Israel. Ese es el objetivo de él. Él sabe que en lo militar puede dominar. Él se dio cuenta de que el templo fue destruido, pero la idea y el pensamiento nunca fue destruido del pueblo de Israel. Fueron llevados esclavos a Egipto, fueron vendidos a todos los pueblos, habitaron en las regiones de Babilonia, pero su idea y su pensamiento sobre quiénes eran y en quién habían creído nunca fue erradicado de su mente. Esa es la lucha ideológica que Antíoco Epifanes desarrolla en el pueblo. La idea es algo que se imprime dentro de uno. Ese algo es lo que hace que uno se identifique. Luego nosotros, sabiendo quiénes somos, podemos expresar hacia afuera lo que somos. La idea es tener un concepto, la idea es tener un juicio y tener un juicio formado. El pueblo de Israel tenía
idea y tenía un pensamiento. Estaba identificado con el templo. Sabía lo que significaba hacer Shabbat. Sabía lo que significaba asistir a las fiestas. Sabía lo que significaba heredar la costumbre o hacer que sus hijos fueran circuncidados. Eso lo tenían en la mente y en el corazón. Ese es el objetivo de Antíoco Epifanes, tratar de erradicar en su mente y en su corazón esas ideas, ese concepto, ese pensamiento que el pueblo de Israel tenía. Dentro de esta guerra ideológica, Antíoco Epifanes es derrotado. Porque lo que mueve el combate de los soldados es el amor a la Torá, es el amor al templo, es el amor a la fiesta, es el amor al Shabbat. Aunque nosotros miramos la guerra como algo que no es tan espiritual, porque nosotros debemos de considerar que la guerra es lo último de lo último, de lo último, de lo último, de lo último, de lo último que nosotros tenemos que usar. No usar a toda costa las guerras. Pero la idea de Antíoco Epifanes es lo que obliga al pueblo, a Israel, a armarse. Es lo que motivó a Matatías y a sus hijos a levantarse. Porque ellos estaban muy convencidos, ellos tenían en su mente y en su corazón que lo que ellos estaban creyendo y lo que ellos sostenían era lo que les daba vida. Y por eso Antíoco Epifanes quiere cambiar. Los historiadores cuentan que Antíoco Epifanes construyó un gimnasio para que la juventud del pueblo fuera allí a practicar. El caso era que en aquel entonces, ahora ya no se ve eso, los gladiadores competían desnudos, los luchadores se trenzaban y el pueblo de Israel como que no tenía esa costumbre. Aunque hoy hay movimientos de deporte, hay una organización dentro del pueblo de Israel que está a nivel mundial, que es el movimiento Macabí, que es un movimiento juvenil que comenzó como un movimiento juvenil y deportivo. Se juega fútbol, se juega basquetbol, se juegan todas las disciplinas del deporte. Pero estamos hablando hace más de 2000 años. Competir desnudo en una arena no era concebible para el pueblo de Israel. Pero Antíoco Epifanes le construyó un gimnasio para que la juventud fuera allí y ellos decían: nosotros no podemos participar. Pero muchos participaron. Pero había algo que llamaba la atención entre los varones que eran circuncidados, y parece que los griegos se burlaban de los jóvenes circuncidados y a ellos les daba pena. Ellos no eran, miren cómo iba cambiando y qué inteligente el deporte, los niños, cambiar la mente de los niños. Aquí nosotros oímos las noticias de el presidente de México. Yo sé que aquí entre nosotros hay una comunidad muy grande. Y entonces él dice: bueno, yo no le voy a hacer la guerra a todos los carteles que dominan aquí o viven en México. Mi interés va a ser educar al pueblo, educar a los niños, dar oportunidad de trabajo. Y claro,
hay ambientes de guerra en México y entonces todo el mundo dice, las ideas del señor presidente no van de acuerdo a la situación que se vive. Pero en el fondo, el señor presidente de México tiene razón. La única manera de cambiar esa forma de vida está en reeducar y dar una nueva educación a los niños y que tengan otro concepto de que quiénes son los héroes. Los héroes de nosotros eran Superman, Batman, Tarzán, Roy Roger, Red Reader, el llanero solitario, ya Chanok y todo eso. Pero cuando se vive una subcultura y dentro de esa subcultura existe la guerra, la corrupción, el chantaje, la muerte, y esa subcultura sube y no hay nadie que la controla, resulta que todos esos pasan a ser nuestros héroes. Y ahí vienen los corridos, y ahí vienen las canciones, y ahí vienen los poemas, y ahí viene exaltar lo negativo, exaltar lo que va en contra del decoro, exaltar lo que va en contra de la verdad, exaltar lo que va en contra de la vida. Antíoco Epifanes, eso era lo que quería: construir un nuevo pueblo, construir un nuevo pueblo con una nueva mentalidad. Pero lo curioso que se dio es que ese conflicto Antíoco Epifanes solo lo tuvo en Israel. Voy a leer un verso de la Torá que se encuentra en Yohanan capítulo 10, verso 22, y dice así: y se celebraba por entonces la fiesta de Hanukkah en Jerusalén. Era invierno, y andando Yahshua por el pórtico de Salomón, le rodearon los Yahudín y le preguntaron: ¿hasta cuándo has de tenerlo en la incertidumbre? ¿Tú eres el Mesías? Dínoslo abiertamente. Quiero hacer énfasis en que Yahshua asistía al templo a celebrar la fiesta de la dedicación. Asistía al templo a celebrar Hanukkah. ¿Qué es la lección que aprendemos aquí? El acontecimiento había ocurrido 100 años antes y Antíoco Epifanes se rindió y no pudo cambiar la mente del pueblo de Israel. No cambió ni su idea ni su pensamiento. Cuando uno está seguro de que quién es, y el pueblo de Israel sabía en quién había creído. Y esa es la diferencia. Esa guerra ideológica que quiso desarrollar Antíoco Epifanes no dio resultado. Supo que Babilonia había destruido el templo, pero se dio cuenta que destruyendo el templo no iba a hacer cambiar al pueblo de Israel. Les voy a herir su sentimiento. Le voy a herir lo que más aman. Y es la formación que uno tiene internamente, lo que crees, lo que son tus ideas, lo que son tus pensamientos, lo que son tus valores. Ese era el objetivo de Antíoco Epifanes: cambiar el hombre interno, cambiar esa persona que a través de la Torá y a través de los mandamientos se había formado.
¿Qué fue lo que dijo? Josué fue el que dijo para cuando estaba exponiendo ante el pueblo de obedecer o no obedecer a Yahweh. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Estar convencido que nuestras ideas y nuestros pensamientos estén bien centradas y cementadas en una verdad que puede ser, si es posible, tocada. Una verdad de que sea real, que la podamos vivir, de no avergonzarnos de nuestras ideas, de no avergonzarnos de nuestros pensamientos, de no avergonzarnos por lo que somos. Cuando se desarrolló la guerra allá hace como 10 años, ¿verdad? Al lado de Irak, y mis hijos participaron. Creo que se lo había comentado y me dijeron, ¿sabe usted dónde van a ir sus hijos? Sí, sé dónde van a ir. Ellos están yendo voluntariamente en primer lugar. Me dice, ¿sabe usted que allí, me dice, en el ejército, ahí hay drogas, ahí hay alcohol, ahí hay drogas, ahí hay prostitución, ahí... Y me comienzan a decir todo. Y le digo, sí, lo que usted me está diciendo puede ser que sea cierto. Pero yo ya hablé con mis hijos. Y en realidad había hablado. Y agarré al menor, a Obed Isaac, y le agarré la placa que le ponen, su identificación. Y entonces le digo, ¿sabe lo que esta placa significa? Oh, sí, me dice, y me comienza a hablar todo el significado de la placa y el control que tiene. Y le digo, hijo, todo lo que me estás diciendo está bien. Y qué bueno que sepas eso. Y que cuando un compañero cae y le quitamos una y lo llevamos para récord y todo. Sí, le digo, pero quiero que te fijes en la línea de abajo, donde está tu nombre, donde está tu sangre, donde está tu fecha de nacimiento, donde está todo. ¿Qué es lo que dice allí? Pertenezco a la fe bautista, ¿verdad? Porque le pone, ¿verdad? Y entonces le dije, eso es lo que me interesa de esa placa. Que vos tengas en tu mente y en tu corazón quién eres, que eres un seguidor de Yeshua. Y son jóvenes. Y claro, ¿verdad? Una parte así como dijo el rey David, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni mi descendencia que mendigue pan. Quiere decir que estamos bendecidos, ¿verdad? Y como yo fui joven y mis hijos estaban viviendo esa juventud, y le dije, quiero que siempre te acuerdes de lo que llevas escrito en esa placa, que quién eres, que eres un creyente de Yeshua. Y no importa con mis hijos y mi hija, a mi hija yo le hablo claramente. Porque si nosotros no le hablamos claramente a nuestros hijos, si nosotros no le enseñamos lo que es el mundo, en cuanto lleguen allí, el mundo los envuelve. Quiero que te recordes que no importa el lugar donde estés. Creo que allí me falló la fe, ¿verdad, compañeros? Le dije, quiero que te recuerdes donde estés. Aunque estés con tus comandantes sentado en la barra. Así se los dije. Aunque estés sentado allí con
con los coroneles y todo. Aunque estés allí sentado en la barra, recordar lo que dice allí, que eres creyente en Yeshua HaMashiach y que no te dé vergüenza aunque estés allí sentado en la barra. Solo me quedó viendo y se puso a sonreír. Tenemos que plasmar en la mente y en el corazón de nuestros hijos en quién ha creído. Dice esta palabra, que esta palabra que cuando se anuncia no vuelve vacía, sino que haya cabida en el corazón del hombre. No importa qué situación puedan vivir nuestros hijos. Decían, hermano, ¿va a orar por mis hijos? Claro que sí, hermana, vamos a orar por su hijo. Es que figúrese que él anda de vago, él fuma, él toma, él hace, él torna. Ore no pensando en lo que es. Ore pensando en lo que será. Porque el Eterno va a hacer la obra en el corazón de su hijo. Proyéctese, proyéctese. Considere lo que su hijo será. Ore por lo que será. No ore por lo que es. Si ahorita anda en pandilla, considérelo mañana como un gran dirigente. Si ahorita es un gran vago y pasa en el parque, proyéctelo y considere lo que va a ser un buen estudiante en la universidad. Instruye al niño en su carrera para que cuando fuera viejo no sea parte de ella. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Y saben ustedes, hermanos varones, que la educación de los hijos recaía en las manos de nuestras hermanas mujeres. Ellas eran los que llevaban la educación en las casas en Israel. No la llevaban los varones, los llevaban las mujeres, nuestras hermanas mujeres. Nosotros los varones también participamos y ayudamos y amenazamos y que queremos pegar y todo, pero que lleva la responsabilidad es la mujer. Ella es la puerta, ella es la ventana por donde entra la luz que ella va a tomar para poder ser transmitida. Ella capta la vestimenta con que el Eterno se le presenta a ella como madre para que ella pueda transmitir. Las mamás nunca dejan de ser mamá. No importa el hijo. Y eso eran las mujeres de Israel. Era la que llevaba la responsabilidad de educar a los hijos. No sé, ¿verdad?, cómo fue en su caso, pero creo yo que también por las circunstancias sociales, la mujer estaba más en la casa y ella era la responsable de poder educar y orientar al hijo. Hoy la situación se hace más difícil y yo como padre lo he sentido. Cuando nace Misael, entonces están el papá y la mamá. Cuando nace Obed, una mañana estoy yo y una tarde está ella. Una mañana estoy yo y una tarde está ella. Como que no hay un tiempo muy estable. Y entonces, cuando yo veo a mis hijos, hablo de mis hijos porque son a los que conozco. Y digo yo, existía una diferencia.
Cuando estábamos en la guerra, habíamos entrenado a Obed y le decíamos: cuando oigas disparo, no nos busques a nosotros, busca dónde refugiarte. Y le habíamos dicho dónde meterse cuando oyera disparo. Y creo yo que Obed Bisael tenía tal vez unos 3 años, pero lo estábamos entrenando. Y cuando sonaban los disparos, nosotros ya sabíamos dónde buscarlo, debajo del comedor o debajo de la cama. Entrenar a tus hijos en la vida y en la vida espiritual es lo importante. El pensamiento es el conjunto de ideas que las has hecho tuya porque reflexionaste, porque experimentaste con cuidado para formarte un dictamen. Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Quiero terminar con esto. Todo esto lo sabía Antíoco Epifanes. Quiso cambiar la mente quitándole su forma de pensar y poner otros pensamientos. Nabucodonosor destruyó el templo, esclavizó al pueblo, pero no pudo destruir el pensamiento ni las ideas. Y el pueblo sabía que giraba sobre el templo. La sabiduría, en este caso, ¿verdad? Jomá, ese destello de intelecto, esa chispa que tiene el pueblo de Israel cuando descubre que le ponen gimnasio, le ponen piscina, le ponen pistas de carrera. El pueblo de Israel hace uso de la sabiduría. Hace uso también del entendimiento de Biná. Biná viene siendo como el antídoto para que aquello que viene de afuera no entre hacia ti ni te haga daño, sino que puedas manejar y poder analizar quién tienes a tu lado, usando la sabiduría, usando el entendimiento, hasta llegar a dar el conocimiento y decir: Antíoco, sé quién eres, y hacer nuestras las palabras de Josué, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. El Talmud, gracias al Talmud es que nosotros nos damos cuenta de que cuando comienzan a reconstruir todos los utensilios del templo, llegan y el altar está quebrado y no usaron esas mismas piedras, lo terminaron de quebrar y lo fueron a tirar al lugar del olvido, y agarraron piedras vivas y elaboraron el templo. Fueron al recinto donde se guardaba el aceite y todos los recipientes estaban abiertos porque se sellaba y se le ponía el sello del sumo sacerdote, porque ese aceite era el aceite especial para encender. Y parece que Antíoco Epifanes, o dentro de la voluntad del Eterno, en medio de las vasijas violentadas, impuras, había una. Y la miraron y dijeron: esto da solo para un día. Sí, pero queremos reedificar el templo y queremos encender el candelabro. Aunque sea un día, lo vamos a encender. Y agarraron el recipiente y comenzaron a llenar. Y lo encendieron. Y el milagro, que es el que nosotros celebramos, el candelabro no se apagó, sino que se mantuvo encendido por 8 días. Esa es la presencia del Eterno en medio de su pueblo.
actuando a través de cosas que para nosotros pueden no tener importancia, pero que a la hora llegada son las manifestaciones de su presencia. El aceite se mantuvo, las copas se mantuvieron llenas de aceite el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Y aquí Yeshua, en el verso que acabamos de leer, el acontecimiento fue hace 100 años. Y cuando ellos miraron eso, el próximo año dijeron, eso fue a lo que dentro del entendimiento del ser humano, esto fue un milagro, pero más bien demostraba la presencia del Eterno, como la presencia del Eterno está hoy aquí entre nosotros. Celebremos Hanukkah y recordemos la presencia del Eterno entre nosotros. Que el Eterno nos guarde y nos bendiga. Shalom.